Capítulo D, segunda parte, lámina 13. Distribución de energías, fermiones y bosones. Como observamos en el gráfico adjunto izquierdo, la naturaleza o esencia física del universo, lo que es, está fundamentada, lo que comprendemos, en la ubicuidad o escenario físico del espacio-tiempo, en los actores tangibles de materia y radiación, estructuradas en partículas hondas, con el vacío de fondo, las interacciones físicas de fuerzas y energías, según la dualidad, inercia, interacción, y las leyes físicas. Estos fundamentos se materializan realmente en la realidad física, lo que observamos con los sentidos y aparatos auxiliares, de manera que en su totalidad se configura en un universo total, por ejemplo, el real para nosotros, el nuestro, con sus constantes cósmicas propias de inicio, valores de masa universal, masa del bosón original, etc., o llamado el DNI de nuestro universo, y distribución superficial original de fermiones, de masas, velocidades de lanzamiento, etc., o ADN cósmico de nuestro universo. La naturaleza o esencia física del universo, en su aspecto tangible de actores físicos, está estructurada de forma cuántica, según puntos físicos indistinguibles, pero no nulos, debido a que la constante de Planck es no nula, con una extensión corpuscular mínima, distancia de Planck no nula, ni extensión probable ondulatoria nula, longitud de onda no nula, pulso de onda de longitud de onda no nula. Si fuera la constante de Planck cero, no existiría ni el corpúsculo ni la onda cuánticas. El universo no tendría naturaleza cuántica, tanto corpuscular como ondulatoria. Solo existiría un vacío continuo e infinito. Las partículas físicas de masa y energía no nulas, lo contrario del vacío, son finitas para aportar energía total finita que es físicamente real. El vacío de masa y energía nula puede ser infinito, pues no aporta energía total infinita, que sería irreal físicamente, permitiendo el despliegue de estructuras materiales de fermiones, sea electromagnético o gravitatorio, es decir, materia, antimateria y materia oscura. Y los movimientos en el universo, espacio-tiempo y actores tangibles igual a espacio real y tiempo real, con universo tangible, bajo interacciones continuas y cuánticas, y todo ello bajo las leyes físicas, potenciales o legislativas, y las condiciones iniciales de nuestro universo, con su DNI y su ADN, que tras el paso de mucho tiempo resulta nuestro universo actual, que viaja hacia el futuro desde la alta inestabilidad original a la mayor estabilidad actual, y hacia el futuro de los futuros en el necrouniverso final, fósil cósmico estable, cuántica, física, termodinámica, astrofísica y cosmológicamente, sepultado en su propio espacio-tiempo, desacoplada la radiación que viaja al infinito vacío del espacio exterior, y de la materia, que queda en el centro, muy pobre en energía, sin capacidad de restaurarse, y forman ciclos, irreversibilidad entrópica. Con eso, además, interactivamente de los restantes universos paralelos. El vacío, además de permitir el despliegue de estructuras materiales en la extensión del espacio y la propagación de radiación, alberga campos interactivos potenciales. Las partículas físicas se encuentran enlazadas a un sistema, formando una estructura espacial, y se encuentran conducidas en movimiento según una línea temporal, y todo ello gracias a las diversas interacciones físicas, gravitatoria, electromagnética, nuclear fuerte,
nuclear débil e interacción puntual Pauli, amén de las inercias traslacionales, orbitales y rotatorias. Las partículas que nacen en la génesis universal a partir de la superficie de bosones creadores de Higgs, gravito inercial, que son partículas materiales y antimateriales, más menos partículas, se exceden en masa, energía intrínseca en nuestro inestable protouniverso respecto a los niveles fundamentales estables, que son la masa del electrón, la masa del protón y la serie de masa de los neutrinos estables, decayendo hacia estas estables y sus antipartículas, partículas fundamentales cargadas, y a las estables neutrinos de diversas masas y energías intrínsecas e sus ceros, estables como con diversas velocidades, siendo neutras, componentes de la materia neutra gravitatoria, transparente o mal llamada oscura, de haces poco densos y poco compactos, circulantes por orbitación u oscilación, con pocas colisiones, le confiere estabilidad. Dibujo adjunto abajo. Como vemos, el bosón de Higgs creador original se materializó en partícula y antipartícula, sobremásica, sobreenergética y muy inestable, las cuales pulsarán pares de neutrinos, neutrino-antineutrino, para estabilizarse definitivamente en electrón, positrón, protón y antiprotón. Estos fermiones electromagnéticos se enlazaron bajo interacciones. Protones con protones se confinaron en el núcleo atómico, bajo el nexo de los gluones, en interacción cuántica electrofuerza. Protones con electrones se confinaron en el neutrón bajo nexo de los debilones, en la interacción cuántica electrodébil. Más tarde, los electrones libres se acoplaron en las cortezas atómicas dentro de los átomos bajo interacción electromagnética cuántica, desprendiendo fotones libres desacoplados. No obstante, los neutrinos originados en el decaimiento mencionado antes formaron haces de partículas neutras o neutrinos de gran diversidad de masas y velocidades, como ya se verá, con solamente interacción gravitatoria extremadamente débil y con escasas colisiones Compton. Los neutrinos cruzan el espacio sin perturbación, y la materia electromagnética y la propia oscura sin colisiones importantes. Cruzan la materia fantasmagóricamente, pero su efecto gravitatorio apelmazante es bastante significativo, como veremos en la lámina 43. Dibujo de la izquierda. La materia electromagnética de protones, electrones y neutrones se enlazan electromagnéticamente con saltos energéticos cuánticos y emisiones-absorciones de fotones, y por esta razón son visibles ópticamente. No obstante, los neutrinos o materia transparente ni absorbe ni cede fotones por neutralidad electromagnética. Solo experimentan una leve compacidad gravitatoria porque fotón y neutrino son interactivamente independientes, salvo por las rarísimas colisiones Compton por el principio de exclusión de Pauli. Pero los neutrinos antineutrinos diversos, espectros de neutrinos estables, forman haces sin electromagnetismo y débil compactación gravitatoria y escasas colisiones de muy difícil detección. Son los fermiones fantasmas del universo. Su papel es el de estabilizar los energéticos fermiones originales en la génesis universal y compactar gravitatoriamente cúmulos astrales en la actualidad. Son nebulosas transparentes, las de mayor extensión. Lo llenan todo sin apenas colisiones. Bajísima densidad, pero
por sus grandes volúmenes, pueden ser materia de mayor contenido másico del universo, como parece ser que estiman los astrofísicos. En nuestro universo cuadruplica a la materia electromagnética, ya que el origen de los neutrinos primordiales está en el decaimiento de los primeros fermiones inestables hacia los estables, con masa, la diferencia de masas de ambos. Partícula inicial inestable da lugar a electrones o protones más dos neutrinos opuestos. Masa de la partícula original menos la masa de la partícula estable final, sean electrones o protones, es igual precisamente a la masa de los neutrinos. Cada universo potencial tiene un bosón original. Cuanto mayor sea este bosón original, sus neutrinos primordiales serán mayores en masa relativista, con menos velocidad de lanzamiento, constituyendo la materia oscura. Podemos estar viendo una galaxia y no darnos cuenta del envoltorio esférico transparente de materia neutrínica. Igualmente, materia y antimateria tienen fenomenología gravitatoria, electromagnética y óptica, dándonos imágenes, y nuclear idénticas. Podemos estar viendo una galaxia y puede ser material o antimaterial sin poder distinguirlas ni óptica ni gravitatoriamente, salvo si se aniquilaran, fenómeno que no pertenece a esta etapa de la historia universal. Habrán aniquilaciones multitudinarias en la contracción o Big Crunch, en la siguiente etapa. No obstante, por el modelo cosmológico alternativo de esta serie, podemos distinguir una bipolaridad en el fondo cósmico de microondas, dos regiones donde estadísticamente hay más velocidad o menos velocidad, o bien más corrimiento al rojo o menos corrimiento al rojo, donde el polo de mayor corrimiento es zona antimaterial y el polo de menor corrimiento global la zona material donde estamos integrados. Y esta estructura de fondo en el denominado universo observable respecto a nosotros como centro del mismo, dentro del universo total. Por otra parte, la materia electromagnética ordinaria y antimateria se clasifica físicamente en condensados, temperatura próxima al 0 Kelvin, para toda clase de sustancias; sólidos, hasta punto de fusión, depende de la sustancia; líquidos, entre el punto de fusión y el de ebullición; gases, desde el punto de ebullición; y estado de plasma, donde el plasma frío original, con mucha energía gravitatoria y poca energía cinética, en protoastros, hasta el plasma caliente, de menos energía gravitatoria y excelentes energías cinéticas o térmicas, altas temperaturas. En el centro de las estrellas, centros de cúmulos astrales con activación por la fusión nuclear y su autoalimentación energética. Energía mecánica, suma de energía gravitatoria, energía cinética, proceso de acreción. Se forma pues energía mecánica, pero con energía cinética, y menos energía gravitatoria, con energía geotérmica en los astros. Y se forma por energía nuclear de fusión entre las estrellas, además de la emisión radial hacia todas las direcciones del espacio a partir de estos astros estrellas de energía de radiación, gamma y otras clases, etc. Evacuación costosa hacia el exterior, iluminando el firmamento. Desde el punto de vista químico, la materia se clasifica según el nivel de complejidad: partículas inestables, estable, materia electromagnética, neutrón, núcleo, átomo, que forman los elementos. Estos forman compuestos inorgánicos, orgánicos, complejos y bioquímicos, extraordinariamente complejos,
con mezclas homogéneas y heterogéneas de ellos mismos. Todo ello según la materia electromagnética como la ordinaria y la antimateria. Por otra parte, ya sin enlaces químicos, electromagnéticos ni electronuclear, tenemos la materia oscura o transparente de neutrinos, de una asombrosa sencillez, haces inconexos de neutrinos diversos que no forman neutrones, ni núcleo, ni átomo, ni molécula, ni cristal, etc. Se quedan en una lluvia de partículas de despreciable compactación gravitatoria, que no tienen ni siquiera el potencial de colisionar, ni de absorber, ceder fotones, en absoluto, dada su neutralidad, porque el fotón forma parte del juego cuántico entre pares de cargas eléctricas, y el neutrino no, por lo que no forman imágenes. Por eso se llama materia oscura o transparente. Por último, los bosones de interacción son absorbidos o cedidos por cargas eléctricas, tanto en enlaces nucleares y electromagnéticos como en colisiones, volando confinadamente a la velocidad única de la luz, pero con masa de reposo cero y carga cero neutrales, dentro del neutrón, electrodébilmente debilones, entre protones vecinos, electrofuertemente gluones confinados, o desde hacia la corteza atómica al exterior o al interior, ya libremente, al igual que los gravitones, son bosones vectoriales por su capacidad de movimiento más o menos libre. Además, tenemos los bosones creadores de partículas instantáneos, puntuales, en tiempo de Planck, en distancia de Planck, con masa igual a la energía que contiene entre el cuadrado de la velocidad de la luz, y por tanto virtuales, con supuesto movimiento imperceptible y equidireccional dentro del punto físico. Es decir, son bosones escalares. Es decir, bosón escalar de Higgs, tanto el creado por la fluctuación electromagnética a partir de la variación de energías mecánicas de partículas previas, o vacío da lugar a variación de energía mecánica más la partícula de Higgs electromagnética, o bien la auténtica partícula divina, el bosón de Higgs gravito inercial, creadora primigenia a partir de la nada y por fluctuación desde punto vacío de la nada, gravito inercialmente, o nada da lugar a energía inercial más energía gravitatoria, por eso es una fluctuación gravito inercial. En el dibujo de la izquierda abajo observamos el esquema donde en la génesis universal a tiempo cero, fluctuación gravito inercial que genera bosón de Higgs gravito inercial, que surge de una superposición energía inercial, energía gravitatoria, superposición en el punto de vacío, pero perteneciendo a la esfera original, donde en cada punto de energía cero se va a distinguir dos formas de energía fundamentales primordiales, derivadas de la dualidad masa inercial, masa gravitatoria equivalentes precisamente, como sabemos, del mismo valor y de signos contrarios, superpuestas, dando lugar a punto físico tangible que aporta energía positiva, inercial, y sometido a la vez y simétricamente, complementariamente al resto del protouniverso superficial esférico, de energía gravitatoria negativa. Luego, este bosón de Higgs gravito inercial se materializa en partícula y en antipartícula, y cósmica y conjuntamente en superficie esférica material y otra antimaterial, de fermiones inestables. Son los primeros fermiones, que se desintegran hacia las estables actuales, desprendiéndose pares de neutrinos primordiales.
y radiación primordial. Tras una larga evolución de 13.800 millones de años, hasta la actualidad tenemos la antimateria interna implosiva, nuestra materia ordinaria expansiva, la materia oscura intersticial entre ambas y la radiación que baña todo el universo y que se expande interna y externamente. Y todas estas partículas dotadas de las siguientes formas de energía: energía sub cero, intrínseca; energía sub c, cinética; energía sub g, gravitatoria; y energía sub e, eléctrica. En total, energías mecánicas extrínsecas en procesos continuos, y la energía que aportan los bosones de interacción en procesos cuánticos no continuos o inelásticos, E sub v, es decir, energía de bosones de interacción como fotones, gravitones, ambos libres, gluones o debilones en confinamiento nuclear, y bosones de Higgs, creadores de partículas confinados virtualmente en puntos físicos mínimos. Lámina 14. Genealogía de partículas individuales. Bosón de Higgs, gravitoinercial; protón-antiprotón; electrón, antielectrón o positrón; neutrinos diversos; bosones de interacción diversos; fotones, gravitones, gluones, debilones; bosones creadores de Higgs. La partícula fundamental. El aspecto tangible del universo está estructurado cuánticamente según puntos físicos insertados en un vacío continuo. Las partículas fundamentales son puntos físicos no nulos de extensión la distancia de Planck, dotados de propiedades intrínsecas, masa intrínseca o de reposo, carga, espines, que son individuales respecto al espacio y estables respecto al tiempo. Los valores intrínsecos de una partícula fundamental son propios de la misma, siendo absolutos y no se alteran por los campos interactivos externos. Estos solamente alteran sus valores extrínsecos en el espacio-tiempo, como la posición, la velocidad y la aceleración, salvo la absoluta velocidad de los fotones, que es la única constante absoluta y extrínseca a la vez, límite cinemático natural. Son los siguientes valores escalares intrínsecos de la masa intrínseca, medida externamente como la masa de reposo, m sub 0, así como su energía equivalente intrínseca o inercial de reposo, E sub 0 igual a m sub 0 c cuadrado. La carga eléctrica, Q. Como valores direccionales intrínsecos tenemos el spin gravitoinercial o momento angular intrínseco, de único valor en módulo, única dirección, todos paralelos y dos sentidos posibles; y el spin electromagnético o momento magnético intrínseco, proporcional al anterior, así como paralelo, pero con dos sentidos cuánticos posibles. Los spins individuales solo pueden tener un solo valor de dirección y dos sentidos. Las cargas eléctricas solo pueden tener dos signos, positivo y negativo, para las partículas materiales eléctricas, y un signo nulo o neutro para las partículas materiales gravitatorias o neutrinos. La masa intrínseca o de reposo es positiva y solo posee dos niveles estables para los fermiones o partículas materiales electromagnéticas, tanto para la antipartícula como para la partícula; y para los fermiones o partículas materiales gravitatorias o neutrinos posee una serie de masas estables, desde la masa nula, neutrino fotónico, pero espectro continuo de masas de vuelo, al igual que los fotones, con masa de reposo cero y velocidad a la velocidad de la luz. Otros neutrinos hasta
la serie discreta y estable desde el de neutrino electrónico, muónico, tauónico y neutrinos de mayores masas de energía intrínseca no descubiertos, pero que surgieron en la génesis universal, manteniéndose entre la materia electromagnética y forman la materia oscura. Los fermiones electromagnéticos, materia y antimateria, siguen el principio de exclusión de Pauli puntual, pues no pueden ocupar un mismo punto en un mismo instante, además del principio de exclusión de Pauli atómico cortical, no pueden tener números cuánticos iguales, mientras que su origen está en la materialización de los bosones creadores de Higgs electromagnéticos. Debido a la carga eléctrica, sus colisiones se producen en espacios amplios, tanto por repulsión como por atracción eléctrica intensa a distancia, es decir, que poseen amplio espacio de colisión, colisiones muy probables en la materia ordinaria y en la antimateria. Los fermiones gravitatorios, neutrinos que forman la materia oscura o transparente, siguen el principio de exclusión de Pauli solamente a nivel puntual o mínimo de Planck, con solo influencia gravitatoria muy leve, realizando colisiones muy raras, al no haber influencia eléctrica, tratándose de colisiones elásticas de Compton muy raras. El origen de los neutrinos primordiales en los principios del universo se produce en el decaimiento de los primeros fermiones inestables, que surgen de la materialización de los bosones originales, en partícula-antipartícula, que se transforman en partículas estables actuales que sabemos y neutrinos de diversa masa intrínseca y velocidades, es decir, diversas masas relativistas, para cuadrar la conservación, energía, cantidad de movimiento en estos fenómenos no continuos o cuánticos originales. Por último, en esta sección sobre las propiedades intrínsecas fundamentales y las partículas físicas, tenemos los bosones de interacción con tres propiedades intrínsecas: masa de reposo nula, m0 igual a 0, carga eléctrica nula, Q igual a 0, y dos posibles espines que conforman la llamada polarización de los fotones de la luz. Las propiedades extrínsecas y relativistas en el espacio-tiempo son la masa-energía relativista, relacionadas por masa igual a energía partida dividida entre el cuadrado de la velocidad de la luz, la cantidad de movimiento vectorial, P igual a energía partido por C, velocidad de la luz, pero posee un valor extrínseco absoluto, que es la única velocidad a la que se mueven, la velocidad de la luz. Los bosones son afectados por la gravedad, dado que poseen masa, y por tanto masa gravitatoria, acusando variaciones en la energía inercial, E igual a mc cuadrado, por variar su energía gravitatoria, pero no varían nunca su velocidad, sino lo que varía es su masa, energía, frecuencia y longitud de onda al cruzar un campo gravitatorio, con conservación de la energía mecánica. Esto va a constituir el efecto gravitatorio de Einstein, que veremos en la lámina 26. Pero tales propiedades no varían al cruzar un campo electromagnético. ¿Por qué? Por la neutralidad eléctrica de estos bosones. También tales propiedades son relativas, pues no tienen distintos valores, distintos valores en distintos sistemas de referencia, con ecuaciones de transformación correspondientes. Es el efecto Doppler inercial, que veremos en la lámina 25. Según su origen y ámbito de movimiento, los bosones de interacción se clasifican en bosones libres, pues se desplazan en el espacio-tiempo
a la velocidad de la luz absoluta, intermaterialmente, como los fotones, origen electromagnético, saltos cuánticos de cargas eléctricas, y los gravitones, origen gravitatorio y saltos cuánticos de masas. Luego están los bosones confinados, siguiendo con la condición de que la velocidad es absoluta, c de la luz, pero son absorbidos, emitidos dentro de una región muy confinada o limitada, dentro de los núcleos atómicos, distancia de confinamiento nuclear del orden de un Fermi, como en la interacción cuántica nuclear fuerte, que son los gluones, y en la interacción cuántica nuclear débil, que son los debilones, donde esos bosones, en su absorción-emisión puntual, hacen oscilar a las cargas con las que mantiene este juego energético cuántico. Para terminar, los bosones creadores de partículas de Higgs, que provienen de la pérdida de energías de partículas previas, colisiones inelásticas, que se materializan en partícula y antipartícula, en el ámbito puntual indetectable instantáneo, dentro de la distancia de Planck, es decir, virtualmente. También tenemos los bosones creadores de partículas originales de Higgs en el origen del universo, que surgen desde los puntos de vacío para posteriormente materializarse de la misma manera que el anterior. Lámina 14, cuadro, dibujo derecho. La genealogía de las partículas a lo largo de la historia universal es la siguiente. Como se expondrá en su momento, el universo partió desde un estado de nada que dio paso a un estado de todo físico, denominado protouniverso. La nada se caracteriza porque no se caracteriza en nada, es decir, la nada es un estado intangible del universo, sin partículas físicas, con puntos de vacío carentes de aquello que le confiere tangibilidad e interaccionalidad a las partículas físicas, es decir, carente de masa, energía y carga eléctrica. La nada no solamente es un continuo de puntos vacíos, es menos aún, pues al no existir partículas físicas no existen ni siquiera sus campos potenciales interactivos, ni gravitatorios, ni electromagnéticos, ni electronucleares. Lo único que se considera en este estado de nada es la existencia de un campo potencial inercial sin fuente, ni cimas, ni simas, y por tanto constante y uniforme, caracterizado por una ley física que determina la equivalencia entre el aspecto inercial del universo, la masa inercial m, y la parte interactiva del mismo, la energía E. Y esa relación es de la forma energía entre masa igual al cuadrado de la velocidad de luz. Es la ecuación de Einstein, que nos dice que la nada del universo intangible y más tarde el todo del universo tangible, posterior a la génesis universal, reunión de las partículas físicas y el continuo del vacío, está dotada de un campo inercial potencial, de manera que a cada 1 kilogramo de masa, sea de partícula material o radiactiva, le asigna una energía de valor c cuadrado julios, es decir, 9 por 10⁻XVI julios, siendo este campo constante y uniforme, dado el carácter absoluto constante y uniforme de la velocidad de la luz c, en el tiempo y en el espacio. Tras la génesis universal, el espacio, en principio potencial, dado que nada se extendía realmente, se estructuraba cuánticamente en partículas físicas reales, masa y energías puntuales no nulas, con espines intrínsecos, inmersa en un continuo de vacío o de puntos vacíos sin extensión o con extensión puntual matemática nula. El vacío no está configurado con partículas,
poseen masa, energía nulas, en todas circunstancias, sin existencia real, carga nula y sin spin, pero, a diferencia de la nada, está dotado de campos interactivos potenciales, gravitatorio, eléctrico y magnético, debido a las partículas físicas que pueblan el espacio. Además, permite la ocupación y el paso de partículas, siendo continuo tal vacío, siendo continuo e infinito, precisamente por no poseer masa ni energía. Las partículas pueden ser materiales, denominadas fermiones, con masa, energía de reposo no nula, pudiendo formar estructuras en reposo, la conocida materia ordinaria o materia antimateria y la propia materia oscura, como veremos. Las partículas materiales pueden estar dotadas de carga eléctrica, positiva o negativa, susceptibles de interactuar electronuclearmente con dos modalidades simétricas, misma masa pero cargas opuestas. Las partículas materiales ordinarias, nuestro mundo inmediato, y las partículas antimateriales, de ubicación desconocida para la cosmología estándar. Estas partículas son muy inestables en su génesis, tanto en el nacimiento del universo como en las colisiones de partículas naturales, rayos cósmicos, como en los aceleradores de partículas artificialmente, surgiendo de la materialización del bosón creador de partículas de Higgs, con su original materialización. Leptones medios, como los muones, pesados, como los tauones, y de mayor masa, mesones, piones y caones, e hiperones, lambdones, iones, etc. Estas partículas muy inestables y efímeras duran millonésimas de segundo y aún menos, para transformarse rápidamente en las partículas infinitamente estables de referencia en estos fenómenos cuánticos, que son los electrones, los protones, positrones y antiprotones. La estabilidad de estas partículas individuales se debe simplemente a que existen dos niveles de masas intrínsecas en la dimensión de la masa, que establecen la estabilidad y el destino de la desintegración de toda clase de partículas que aparezca en el universo, la masa del electrón y la masa del protón, constantes físicas de límites máximos universales, legislación física. Cualquier otra masa distinta se transforma cuantitativamente en estas constantes fundamentales de la dimensión de la masa. Esta doble referencia universal de la masa del electrón y del protón conduce a la materialización, aniquilación y decaimiento de las partículas en el mundo cuántico microscópico. El decaimiento de un fermión electromagnético inestable en el fermión electromagnético estable se realiza con la expulsión de un par de fermiones neutros, es decir, neutrino y antineutrino. Estas partículas neutrinos tienen masa de reposo no nula, carga nula, tienen spin y se denominan fermiones gravitatorios o neutrinos, porque solo son sensibles a la interacción gravitatoria, amén de las colisiones puntuales, a nivel puntual por interacción Pauli en las colisiones Compton elásticas, tal que, como no existe acción eléctrica, la región de probabilidad a la colisión es muy pequeña, solo punto a punto, por lo que la detección por colisión es muy rara, siendo los fermiones fantasmas del universo, pero paradójicamente los de mayor población. Por otra parte, tenemos las partículas de energía pura o energéticas. Solo poseen energía cinética pura, no tienen energía intrínseca. Son los bosones de interacción, sin masa de reposo, m0 igual a 0, sin energía intrínseca o de reposo, E0 igual a 0,
sin carga eléctrica, Q igual a 0, pero sí tienen energía-masa en las circunstancias cinemáticas extremas, es decir, a la única velocidad en la que existe, la velocidad de la luz, constante y uniforme, absoluta, donde existe únicamente, siendo pues partículas extrínsecas extremas. También poseen cantidad de movimiento P igual a energía partido por C velocidad luz, y poseen spin según la condición de polaridad óptica. Con las características anteriores, a diferencia de los fermiones, se denominan bosones, y además de interacción, porque en las interacciones físicas gravitatorias, electromagnéticas y nucleares, en su versión no continua cuántica, las variaciones de energía de las interacciones anteriores se emiten o absorben tales bosones de interacción a la única velocidad de la luz y con masa de reposo cero, pero sí posee más energía en vuelo, evacuando energía según la ecuación de Einstein, energía igual a masa c cuadrado, y poseyendo inercia según masa igual a energía entre c cuadrado, con la correspondiente frecuencia y longitud de onda. Los bosones de interacción pueden ser libres, ya que transportan más energía desde los centros de emisión a los de absorción, cruzando el espacio e invirtiendo tiempo según distancia recorrida entre tiempo invertido igual a la velocidad de la luz c, constante, uniforme y absoluta. Si se trata de una interacción electromagnética cuántica, por salto de la corteza atómica, el bosón se denomina fotón. Son los fotones del espectro electromagnético. También si parten de saltos dentro del ámbito nuclear, interacción electronuclear. Si se trata de saltos bajo interacción gravitatoria, los bosones se denominan gravitones, como en los que se producen en la frontera de suceso de los agujeros negros. Si los bosones se producen dentro del núcleo atómico, distancia de confinamiento nuclear del orden de un Fermi, pero permanecen ahí en absorción-emisión confinadamente entre pares de protones vecinos, se tienen los gluones bajo la interacción electrofuerte. Y si se trata entre el par protón-electrón intraneutronal dentro del neutrón, absorción-emisión, se tienen los debilones. Un nivel de confinamiento extremadamente puntual es del orden de la distancia de Planck, así en el punto físico mínimo, donde se genera un bosón puntual, instantáneo y por tanto virtual, creador de partículas. Es el bosón de Higgs, confinada en un punto físico de donde no sale, sino que se materializa en dos partículas, partícula-antipartícula, o en dos fotones. Son los bosones creadores de Higgs. Si provienen de energía electromagnética, bosón electromagnético de Higgs. Todos los fenómenos cuánticos actuales y a lo largo de la historia universal. Y el bosón creador original del universo, a partir de la nada, superpuesta en energía inercial y energía gravitatoria, como se verá en el capítulo sobre el origen y génesis del universo. Es el bosón gravito-inercial original de Higgs. Como complemento, la lámina 14.1 exponemos la triple dualidad de las partículas físicas. Se tiene una triple naturaleza dual complementaria de las partículas físicas, en la escala extrema microscópica del aspecto tangible de la naturaleza física del universo. Según la ubicuidad, son corpúsculos de detección real y ondas inerciales de detección probable, determinados respectivamente por su masa-velocidad, cantidad de movimiento P igual a mv, y por la longitud de onda L de Broglie, L igual a h de Planck entre mv,
de Broglie, respectivamente. Según la interaccionalidad, son fuentes causas de interacción y móviles afectados, cohabitando en un mismo espacio-tiempo en interacción, y, según su tangibilidad, son materiales o radiativos, ambos aspectos dotados de masa-energía según la ecuación de Einstein, e igual a mc². Los puntos fuentes no se autointeraccionan en su punto interior, sino en el exterior, por gravedad y por electromagnetismo, afectando a las demás partículas en su condición de móviles, y viceversa, en medio de un vacío continuo que no albergan partículas físicas, pero sí los campos interactivos de las partículas físicas mencionadas en su condición de fuentes. La nada no alberga ni punto físico, ni sus campos, es auténtica nada. Cuando un móvil pasa por un punto del espacio donde existen campos interactivos potenciales, lo potencial se hace real a través de las fuerzas físicas, y en el espacio-tiempo a través de las aceleraciones, cambios de velocidad, cambios de posiciones en el transcurso del tiempo. Paralelamente, el lado inercial de la interacción debido al movimiento relativo juega complementariamente con el lado interactivo descrito, conduciendo conjuntamente al móvil desde un estado inicial a otro final a través de las leyes físicas de la interacción inercial e interactiva, energía cinética, potencial gravitatoria, potencial eléctrica, etc. Previamente se tiene la dualidad complementaria del punto de vacío, nulo, continuo, infinito, y de la partícula física, no nula, cuántica y finita. Más aún, a la máxima escala cosmológica se tiene la dualidad cósmica fundamental del estado de nada universal intangible y el estado de todo universal tangible, precisamente los dos estados cósmicos o las dos caras de la moneda en la génesis del universo, resultando como realidad final, evidente e irreversible, el segundo estado, como ya se verá. El aspecto interactivo, sea continuo o cuántico, se desarrollará en las interacciones físicas. Finalmente, en cada punto físico dotado de masa y carga, en un punto espacial y en un instante temporal, confluyen las 6 dimensiones físicas del universo. En tal punto espacial se pueden trazar los 3 ejes X y Z, cualquiera por isotropía, con referencia, tal punto no nulo e indistinguible internamente de extensión X de Planck, ello en cada instante de extensión tiempo de Planck, y el par de dimensiones tangibles masa-carga confluye precisamente en esa superficie esférica de Planck puntual del modelo de pompa de jamón que se vio o se repasará, con campos nulos internos y campos escalares uniformes internos, puntuales, pero con campos externos determinados, no nulos, como sabemos. Como complemento, la lámina 14.1 exponemos la triple dualidad de las partículas físicas. Se tiene una triple naturaleza dual complementaria de las partículas físicas, en la escala extrema microscópica del aspecto tangible de la naturaleza física del universo. Según la ubicuidad, son corpúsculos de detección real y ondas inerciales de detección probable, determinados respectivamente por su masa-velocidad, cantidad de movimiento P igual a mv, y por la longitud de onda L de Broglie, L igual a H de Planck entre mv de Broglie, respectivamente,
según la interaccionabilidad, son fuentes causas de interacción y móviles afectados, cohabitando en un mismo espacio-tiempo en interacción, y, según su tangibilidad, son materiales o radiativos, ambos aspectos dotados de masa-energía según la ecuación de Einstein, e igual a mc². Los puntos fuentes no se autointeraccionan en su punto interior, sino en el exterior, por gravedad y por electromagnetismo, afectando a las demás partículas en su condición de móviles, y viceversa, en medio de un vacío continuo que no albergan partículas físicas, pero sí los campos interactivos de las partículas físicas mencionadas en su condición de fuentes. La nada no alberga ni punto físico, ni sus campos, es auténtica nada. Cuando un móvil pasa por un punto del espacio donde existen campos interactivos potenciales, lo potencial se hace real a través de las fuerzas físicas, y en el espacio-tiempo a través de las aceleraciones, cambios de velocidad, cambios de posiciones en el transcurso del tiempo. Paralelamente, el lado inercial de la interacción debido al movimiento relativo juega complementariamente con el lado interactivo descrito, conduciendo conjuntamente al móvil desde un estado inicial a otro final a través de las leyes físicas de la interacción inercial e interactiva: energía cinética, potencial gravitatoria, potencial eléctrica, etc. Previamente se tiene la dualidad complementaria del punto de vacío, nulo, continuo, infinito, y de la partícula física, no nula, cuántica y finita. Más aún, a la máxima escala cosmológica se tiene la dualidad cósmica fundamental del estado de nada universal intangible y el estado de todo universal tangible, precisamente los dos estados cósmicos o las dos caras de la moneda en la génesis del universo, resultando como realidad final, evidente e irreversible, el segundo estado, como ya se verá. El aspecto interactivo, sea continuo o cuántico, se desarrollará en las interacciones físicas. Finalmente, en cada punto físico dotado de masa y carga, en un punto espacial y en un instante temporal, confluyen las 6 dimensiones físicas del universo. En tal punto espacial se pueden trazar los 3 ejes X y Z, cualquiera por isotropía, con referencia, tal punto no nulo e indistinguible internamente de extensión X de Planck, ello en cada instante de extensión tiempo de Planck, y el par de dimensiones tangibles masa-carga confluye precisamente en esa superficie esférica de Planck puntual del modelo de pompa de jamón que se vio o se repasará, con campos nulos internos y campos escalares uniformes internos, puntuales, pero con campos externos determinados, no nulos, como sabemos. Lámina 14b. Genealogía por dualidades de las partículas individuales. La nada, como estado cósmico intangible del universo, previo a la génesis del mismo, no está formada ni por partículas físicas, ni por campos interactivos, ni por masa, ni por energía, ni por carga eléctrica, siendo un continuo infinito de ausencia de todo ente tangible interactivo, en un espacio potencial sin estructuras que lo visualicen y en un tiempo potencial sin cambios que se detecten. Y todo ello porque no hay nada que se extienda ni nada que cambie. En la génesis universal, o paso desde el estado intangible al estado tangible, el universo adquirió su primera estructura o protouniverso,
en su primer cambio o Big Bang, de tal manera que se pasó de un infinito de nada, infinito por cero, a un finito de algo, finitos por partículas físicas concretas, según una dualidad vacío nulo continuo infinito y partículas físicas con masa finita en estructuras cuánticas, como corpúsculos y como ondas. Es decir, el espacio real es una alternancia entre el ente continuo nulo del vacío y el ente corpuscular ondulatorio de las partículas físicas. A la vez que el vacío permite la extensión de las estructuras y los cambios de las mismas, las partículas físicas depositan en el vacío el despliegue de sus campos interactivos, que transportan con ellas. Así pues, la diferencia entre la nada y el vacío es que la nada no posee ni partículas ni campos de las mismas, y el vacío no posee partículas, pero sí poseen los campos de las partículas con las que coexisten en el espacio-tiempo del universo tangible, posgenerado. En la génesis cuántica del universo, partícula a partícula, en una fluctuación original, como veremos, una fluctuación gravitacional y cósmica de todo un universo o protouniverso original, se formó el bosón creador original intermedio entre el punto de vacío y el par de fermiones simétricos altamente inestables, másicos y energéticos, es decir, el bosón original de Higgs de energía inercial, energía inercial igual a mc cuadrado, y gravitatoria, energía gravitatoria igual a menos g gravitatoria, masa universal, masa fotón, bosón, entre la distancia del radio de ese protouniverso. Superpuestas, ambas energías superpuestas en tal punto de vacío. Energía inicial 0, energía gravitatoria 0, masa inicial 0, carga 0, energía total 0. Tanto en la nada, 0 todo, como en el inicial superpuesto 0. Energía 0 antes de la génesis y energía 0 después de tal génesis. Se cumplen las leyes físicas. Ley de conservación de la energía masa totales, de la carga eléctrica, de la cantidad de movimiento y del momento cinético. Antes y después, todos nulos. 0, punto de vacío en la nada, igual energía inercial, punto de bosón original, más energía gravitatoria negativa, energía gravitatoria de estos bosones. Como veremos en la lámina 33 sobre la génesis del universo, las partículas físicas sí tienen masa energía, no nulas, que es el fundamento para que existan en el espacio y en el tiempo, perteneciendo a la estructura e historia naturales del universo. Las partículas físicas son la expresión física de la idea metafísica de tangibilidad o de actores físicos del universo. En este aspecto del universo se distinguen el lado que construye estructuras o llamada materia en sus diversas modalidades y el lado que nos informa de ella, la radiación, en sus diversas modalidades. La primera está formada por partículas materiales o fermiones, caracterizados por tener masa de reposo no nula, pero no pueden ni igualar siquiera a la velocidad límite de la luz. Masa de reposo no nula, y su velocidad está entre 0 y menor que la velocidad de la luz, pudiendo construir sistemas materiales tanto en reposo, energía sub 0, como movimiento, energía cinética. Complementariamente, en esta dualidad fermiones-bosones tenemos los bosones o partículas de energía pura, masa de reposo y energía de reposo nulas, solo energía cinética pura, con la única velocidad permitida para ellos, que es la velocidad universal de la luz.
El papel de los bosones de interacción es el de evacuar las variaciones de energía en los pares de partículas dentro de los sistemas materiales, tal que dichas variaciones de energía se transforman en partículas de energía pura, que surgen desde los centros de masa de tales pares de partículas y huyen al exterior a tal máxima única velocidad c de la luz, cumpliéndose las leyes de conservación y llevando esa energía corpuscular ondulatoria a otros pares de partículas. Son bosones libres de ámbito infinito o libre, o confinadamente en pares de partículas en los núcleos atómicos, bosones confinados. Los bosones libres son los fotones que surgen de variaciones de energía eléctrica y los gravitones que surgen de variaciones de energía gravitatoria, ambas variaciones en fenómenos cuánticos puntuales e instantáneos. Los bosones confinados en el entorno de la distancia de confinamiento intermedio entre protones, la distancia de confinamiento nuclear en el núcleo atómico son el gluón, el cual se absorbe, surge desde el punto intermedio entre protones vecinos, haciendo oscilar a estos mutuamente y linealmente, según la interacción electrofuerte. También tenemos confinadamente el debilón, se absorbe o surge desde el punto intermedio entre un protón y un electrón orbital dentro del neutrón, mientras que tal electrón neutronal orbita y circula a la vez que oscila radialmente según la interacción electrodébil. Los bosones libres se desplazan en el espacio-tiempo recorriendo distancias en tiempos, tal que la distancia entre el tiempo de movimiento es igual a una constante universal para estos bosones, que es la velocidad de la luz c. Pero los bosones confinados no salen del enlace nuclear, sino que desaparecen a cambio de que los fermiones correspondientes se acerquen en sus interacciones. Un nivel de confinamiento mucho más puntual son los bosones creadores de Higgs, confinados en el punto de Planck mínimo con altísima inestabilidad. Se denominan virtuales porque por su confinamiento máximo puntual y duración mínima temporal, tal que la alta concentración de energías en un punto instante provoca la desintegración de este bosón de Higgs en dos partículas, dos fermiones simétricos, partícula-antipartícula, o dos fotones idénticos pero de espines inversos. Si el bosón creador proviene de variaciones de energía eléctrica por partículas preexistentes, se denomina bosón de Higgs electromagnético, que se está produciendo continuamente por todas partes de forma natural, rayos cósmicos o artificial, colisiones en aceleradores de partículas, y tras la materialización del mismo generan pares de partículas. Estas partículas simétricas estaban superpuestas en el bosón. Si proviene del nacimiento del universo, desde la nada, tendremos el bosón creador original de Higgs, donde tal bosón no proviene de nada tangible anterior, no proviene de ninguna partícula anterior, ni de sus variaciones de energía, como en el caso anterior. El bosón creador original era una superposición de energía inercial igual a masa c cuadrado, con energía gravitatoria igual a menos g masa universal, masa del bosón, entre el radio del protouniverso original. Estas energías positiva y negativa iguales para dar energía masa nula del punto de vacío de donde proviene nuestro bosón de Higgs original, llamado de origen gravito-inercial porque se produce energía gravitatoria e inercial a la vez.
0, punto de vacío, igual a energía del bosón de Higgs original más energía gravitatoria dentro de un protouniverso esférico. Es decir, 0 igual a más menos compensada, cuyas consecuencias en esta fluctuación gravito-inercial se tratará en la lámina 31, 32 y 33 de la génesis del universo. El bosón electromagnético de Higgs tiene causa previa, pero el bosón gravito-inercial de Higgs no tiene causa previa, debido a dos grandes bases: la parte tangible y temporalmente desde la nada, punto de vacío, que garantiza la incausabilidad previa de estos bosones, y parte tangible espacialmente de una superficie esférica simétrica, con génesis simultánea, simetría espacio-tiempo que garantiza la incausabilidad mutua de los bosones entre sí. No hay ningún bosón privilegiado. Simetría, uniformidad, isotropía sostiene la inexistencia de una partícula previa causante de las demás. La otra rama de la dualidad, fermiones-bosones, son los fermiones o partículas de materia, que existen en reposo, es decir, masa de reposo no nula, pero no pueden desplazarse a la velocidad de la luz. Su velocidad se limita a igualar a 0 en reposo o menores que la velocidad de la luz. Los fermiones se clasifican por su carga eléctrica en fermiones electromagnéticos con carga eléctrica positiva o negativa, y en fermiones gravitatorios con carga nula o neutros, denominados neutrinos, tanto materiales como antimateriales. Pero aquí los neutrinos son iguales en masa y carga, aunque espinos opuestos, y son partículas estables con determinada masa de reposo y diversas velocidades, teniendo como colección o espectro de masas estables neutrínicas la masa de reposo 0 para el neutrino fotónico, igual que el fotón de masa de reposo 0, y además con velocidad lumínica. Pero se distingue fotón de neutrino o neutrino fotónico, en que el fotón surge siempre de pares de partículas en interacción electromagnética. El neutrino fotónico surge de la desintegración o decaimiento de una sola partícula. Para el neutrino electrónico, una masa muy pequeña; neutrino muónico, una masa un tanto mayor; el neutrino tauónico, una masa mucho mayor; y para neutrinos de grandes masas aún no detectadas, pero que surgieron en el origen del universo, neutrinos primordiales. Los neutrinos, tanto de poca masa y mucha velocidad, como de mucha velocidad pero poca masa, forman haces de neutrinos circulantes por el espacio y dentro de los sistemas materiales electromagnéticos, cruzándolos sin apenas colisiones, denominada la materia oscura o transparente. Retomamos la rama de los fermiones electromagnéticos o con carga eléctrica, distinguiéndose la dualidad partícula-antipartícula electromagnéticas, pares de partículas con la misma masa pero con cargas iguales pero de signo opuesto. El origen de estas partículas simétricas es el mismo, pues surgen de bosones creadores con la suficiente masa-energía e igual a mc² para construir las dos masas de ambas partículas. Se cumple que la energía de estos bosones mc² debe ser igual a la masa c² de una partícula y la masa mc² de la otra antipartícula, además de la carga 0 igual a carga de una partícula más menos carga de la otra. En tal proceso de materialización del bosón creador de Higgs se cumplen los principios de conservación también de la carga, de la cantidad de movimiento y de momento cinético.
tenemos que el bosón creador da lugar a partícula y antipartícula. Inversamente, estas dos partículas tienden a aniquilarse. El proceso inverso de aniquilación, es decir, partículas más antipartículas generan el bosón de Higgs. Los fermiones electromagnéticos pueden ser estables o inestables, siendo las partículas estables y puntuales, por lo tanto, fundamentales. El electrón con el positrón, dotados de la primera masa estable de la dimensión de la masa electrónica. Y el protón o el antiprotón, dotados de la segunda masa estable de la dimensión de la masa protónica. Ambas referencias físicas cuánticas de la dimensión de la masa, respecto a las cuales se producen los fenómenos cuánticos de la materialización, aniquilación y decaimiento de partículas inestables. Si las partículas puntuales formadas tienen masas distintas a estas constantes cuánticas mágicas fundamentales, sufren una descomposición o decaimiento, transformándose en las partículas infinitamente estables que conocemos y base del universo actual. Se cumplen las leyes de conservación y desprendiendo más energía sobrante en forma de neutrinos. Tenemos que el bosón de Higgs debe ser debe tener masa mayor que la masa de la partícula inestable y la masa de la antipartícula inestable. Las partículas puntuales inestables se distinguen dualmente en dos grandes grupos. Leptones, que son partículas sensibles a todas las interacciones, gravitatoria, electromagnética, débil y Pauli, pero no a la interacción fuerte, distinguiéndose los leptones ligeros, muones, negativos en la materia y positivos en la antimateria, con masas entre el electrón y el protón, siendo el leptón estable y de menor masa el electrón o el positrón. Y tenemos los leptones pesados, de mayor masa que el protón, tanto negativos en materia como positivos en antimateria, con una secuencia de masas estables mucho mayores, o leptones superiores, de origen en el nacimiento universal. De valor másico, la diferencia entre el primer fermión inestable y los estables. El segundo grupo en esta dualidad son los hadrones, leptones. Son los hadrones, partículas fundamentales sensibles a todas las interacciones físicas, y pueden ser mesones, masas intermedias entre el electrón y el protón, como kaones y piones, e hiperones, masas superiores al protón, pudiéndose encontrarse los sigmones, siones y mayores aún no descubiertos por su corta existencia y por su inestabilidad. Surgieron sobre todo en el origen del universo, con grandes bosones de Higgs, pero decayeron rápidamente en las partículas estables que conocemos, emitiendo neutrinos. Pronto los leptones inestables y los hadrones inestables se transformaron en leptones estables, electrones y positrones, y hadrones estables, protones y antiprotones, más los neutrinos estables de por sí, formando la materia, la antimateria y la materia oscura, de cuya ubicuidad se hablará en las láminas 42 y 43. Las partículas estables que se conformaron en el universo constan de puntos físicos de Planck, con una masa intrínseca propia, o de reposo m⁻⁴, una carga eléctrica Q, valores escalares intrínsecos y unos espines angulares y magnéticos, como valores direccionales intrínsecos, que conservarán su valor. Todos estos valores intrínsecos conservarán su valor,
su dirección, sus signos y sus sentidos en toda su existencia. Las partículas inestables que se formaron instantáneamente en el origen universal pasaron rápidamente a ser estables, pero conservando su carga eléctrica, sus espines, pero alterando su masa, energía intrínseca M0 y S0, disminuyéndolas y expulsando neutrinos. Nota: el neutrón y el quark tienen una consideración distinta en estos escritos que en el denominado modelo estándar de las partículas. Aquí un neutrón es una asociación protón-electrón que orbita muy próximo por interacción electrodébil, energía atractiva protón-electrón y débil repulsiva, con balance atractivo, ya que la interacción eléctrica es más intensa que la débil. Los diversos quarks tratan de explicar la diversidad de partículas compuestas y sus propiedades, pero aún no se ha aislado un quark. Y aquí se tiene que las partículas estables tienen una masa de referencia estable y las inestables más masa energía que las estables, que dan lugar al decaimiento y expulsión de la EM que le sobre en forma de neutrinos. Otra manera de explicar la dinámica y diversidad de las partículas individuales, siendo el protón y el electrón junto a los neutrinos con sus simétricas antipartículas las auténticas partículas fundamentales del universo e individuales. Lámina 15. Genealogía de las partículas compuestas. Neutrón, núcleo atómico, átomos, moléculas y cristales. Como sabemos, a partir del bosón original de Higgs, que surgió por fluctuación gravitoinercial, es decir, por superposición de la energía positiva inercial con la energía gravitatoria negativa en cada punto de vacío de una cierta superficie esférica original. HGI da lugar a más menos partículas más menos partícula antipartícula inestables. Observamos en el dibujo el bosón de Higgs, punto rojo. Se materializa en una partícula positiva inestable a la derecha. Se transforma en protón desprendiendo un par de neutrinos, o bien en electrón igualmente. Y a la izquierda, una antipartícula inestable se transforma en antiprotón desprendiendo un par de neutrinos, o bien en positrón igualmente. Los protones y electrones forman los neutrones y átomos, en conjunto la materia electromagnética ordinaria, la nuestra. Los neutrinos forman la materia gravitatoria oscura, integrados en la mitad material del universo o hemiuniverso material expansivo. Contrariamente, los antiprotones y los positrones forman los antineutrones y antiátomos en conjunto a la materia electromagnética antimateria. Sus neutrinos forman materia gravitatoria oscura, integrados en la otra mitad antimaterial del universo, o hemiuniverso antimaterial implosivo. Al otro lado del universo total, una vez constituidas las partículas, antipartículas y neutrinos, se procede a la construcción de estructuras microscópicas de primer nivel de asociación, formación de neutrones y antineutrones, y de núcleos y antinúcleos. Los protones positivos capturan a los electrones negativos y, a nivel de distancia de confinamiento nuclear débil, formando el neutrón, número atómico Z, 0, número másico 1, de carga efectiva neutra, y de masa efectiva la siguiente: masa del neutrón igual masa del protón más masa del electrón menos energía de enlace electrodébil partido por C cuadrado. Posee un momento magnético efectivo debido a la órbita del electrón. Los antiprotones capturan
a sus positrones formando el antineutrón, de carga neutra, masa idéntica al neutrón y momento magnético idéntico al neutrón, pero de signo contrario. Este modelo de neutrón explica una bipolaridad interna del mismo núcleo corteza, pero de signo opuesto, en el antineutrón, con centro de masa próximo al polo positivo nuclear en el neutrón y próximo en el polo negativo en el antineutrón. En la captura del electrón por el protón, al formarse el neutrón se desprende un bosón de energía, equivalente precisamente a la energía del láser electrodébil, positiva, que se escapa libremente al exterior, fotón, a la vez que se crea energía de enlace idéntico en valor pero negativa en la pareja protón-electrón dentro del neutrón. Todo idénticamente en el antiprotón, en las mismas cuantías. Los protones se fusionan con los neutrones de manera que al entrar en la distancia de confinamiento nuclear se enlazan electronuclearmente, protón-protón, formando un deuterio de número atómico Z igual a 1, número másico A igual a 2, a la vez que el exceso de energía se emite en forma de fotón, gamma, desacoplamiento electronuclear gamma. Idem, los antiprotones se fusionan en antineutrones para enlazar electronuclearmente, antiprotón-antiprotón formando antineutrón. Z igual a menos 1, A igual a 2. Sigue el proceso de fusión de neutrones con la misma fenomenología de la fusión nuclear para dar núcleos de tritio. Z igual a 1, A igual a 3. Helio, Z igual a 2, A igual a 4. Estos dos núcleos fusionados dan litio, Z igual a 3, A igual a 7. Y hasta este extremo, donde se llega a un tetraedro de nucleones muy estable o análogos, se llega a la fusión nuclear llamada primordial, por realizarse por colisión y unión directa de los fermiones que se formaron en el origen del universo. Historia simétrica especular con la antimateria, con números atómicos Z negativos, por los antiprotones. La segunda fase en la construcción de los núcleos, de los distintos núcleos atómicos, de los distintos elementos químicos, se va a producir sobre todo en los corazones de las futuras estrellas, donde, dada la extraordinaria condensación de núcleos de hidrógeno, sobre todo y algo de helio y algo de litio, se va a proceder a construir por altísimas temperaturas energía geotérmica de las estrellas, derivada de la energía gravitatoria transformada en energía cinética en acreción gravitatoria. La siguiente sucesión de núcleos de mayor tamaño, como el berilio, el boro, el carbono, el flúor, el oxígeno, el nitrógeno y elementos de masas con números atómicos superiores, pero cada vez cuesta más construir núcleos de mayor tamaño por la feroz repulsión electrostática entre los protones de tales núcleos. Harían falta temperaturas mayores que las millonarias de los centros de las estrellas para construir núcleos atómicos mayores. Esto se conseguirá en la evolución estelar. Las estrellas pasan desde nebulosa a astros brillantes estelares, con la mencionada fusión nuclear, que construye a los núcleos mencionados con la emisión de fotones al exterior para iluminar radialmente en todas las direcciones y hacia el infinito del espacio. Haría falta un fenómeno extraordinariamente violento de grandísimas concentraciones de energía y altísimas temperaturas para acercar los protones de los núcleos anteriores y fusionarlos. Son las novas, supernovas e hipernovas, donde la estrella implosiona superviolentamente, formándose núcleos de
radio, uranio, plutonio, plomo, etcétera, etcétera, muy grandes pero inestables. Estos supernúcleos inician un proceso inverso a la fusión como la fisión y la radiactividad, para desembocar en núcleos estables intermedios como el plomo y el hierro, de un tamaño intermedio pero de carácter estable nuclearmente y referencia de estabilidad nuclear. Todo ello se verá en la interacción nuclear y sus fenómenos nucleares en la lámina 28 sobre la interacción electronuclear. Lo visto en las líneas anteriores se denomina la genealogía de los núcleos atómicos y más completamente de los átomos de los elementos químicos que pueblan el universo. Se procede a la formación de los grupos atómicos de segundo nivel de asociación, como son los átomos y los antiátomos. Las partículas originales puntuales o individuales poseen un espacio exterior dotado de campos interactivos, como el campo electronuclear, dentro de una distancia de confinamiento nuclear, donde actuarán las fuerzas nucleares débiles y fuertes, amén de la eléctrica, que conducen a la construcción de neutrones y núcleos atómicos. Sin embargo, fuera de este confinamiento nuclear se tiene el espacio infinito donde existen los campos gravitatorios y electromagnéticos. Ya no existen ni el campo nuclear fuerte ni débil. Análogamente, los núcleos que no son más que protones más protones, electrones o neutrones, con número atómico z y número de neutrones n, en total número másico A igual a z más n, extiende en el exterior una región espacial denominada corteza atómica, estructurada potencialmente en orbitales, mientras los electrones que viajan con gran energía y más lejos se denominan electrones desacoplados, al tener gran energía cinética que le impiden por ahora unirse al átomo. Cuando tales átomos caen sobre la corteza vacía que envuelve a los núcleos, se acoplan al mismo en tales orbitales, y la diferencia de energía entre la que llevaba el electrón y el orbital donde se ha acoplado se transforma en fotones que se emiten al exterior, desacoplamiento de fotones, idem en los antiátomos y los fotones en la antimateria, que son idénticos a los de la materia. Por ello, no podemos distinguir imágenes de materia y de antimateria. Podemos estar viendo una antiestrella o una antigalaxia y creernos que es una estrella o una galaxia. Idem gravitatoriamente. Tercer nivel de asociación: formación de moléculas y cristales. Tanto los átomos como los antiátomos se asocian en enlaces electromagnéticos diversos para formar agrupaciones de tercer orden, es decir, moléculas y cristales. Los sistemas constituidos por átomos iguales forman los elementos, sustancias recogidas en el sistema periódico, simétricamente los elementos de antimateria, y estos átomos enlazados con otros átomos de otros elementos distintos forman los compuestos, de manera que si la organización de estos grupos de distintos átomos, de distintos elementos, son grupos o racimos de átomos aislados, se tienen las moléculas, y si forman redes inmensas tenemos los cristales. Ejemplo: átomo de oxígeno O con átomos de oxígeno O forman la molécula de oxígeno O2, elemento o las moléculas de hidrógeno H2, y si se unen dos hidrógenos con un oxígeno forman la molécula del compuesto agua. Por otra parte, si la unión de átomos del mismo elemento, ejemplo el hierro, o de distintos elementos formando un compuesto SiO2 dióxido de silicio, formaría una red, tendremos el cristal. Una clasificación de los cristales o redes de átomos extendidos por el espacio se realiza
según su enlace químico, formándose cristales covalentes, enlace covalente por compartición de electrones entre átomos no metales. También cristales metálicos, enlace metálico por compartición de una nube de electrones libres entre átomos metales. Y cristales iónicos, enlace iónico por ganancia de electrones por el no metal y pérdida de tales electrones por el metal, en ese enlace no metal-metal. Solamente los gases nobles ni ganan ni pierden ni comparten electrones, por lo que no se enlaza con nadie, constituyendo un gas de átomos solitarios o moléculas monoatómicas. Las ciencias químicas se encargan del estudio de la estructura interna de la materia o microscópica o composición química, intraatómica e intramolecular o reticularmente, junto a sus propiedades químicas, amén del estudio de los cambios químicos o reacciones químicas y sus leyes. Estudia la estructura de los átomos, como hemos visto, núcleos y corteza atómica, con su piedra de Roseta de los elementos químicos, o sistema periódico de elementos, de las moléculas y cristales, fórmulas y nombres químicos, así como los cambios en estas estructuras moleculares y reticulares, junto con las energías implicadas, termoquímicas, donde se producen energías absorbidas, reacciones endotérmicas, y desprendidas, reacciones exotérmicas, en forma de energía térmica, cinética de las moléculas implicadas, y de energías de radiación, fotones absorbidos o desprendidos, amén del correspondiente juego de electrones entre átomos, moléculas y cristales. Y esta fenomenología queda escrita en las llamadas ecuaciones químicas. Junto con las energías tendríamos las ecuaciones termoquímicas. Todo lo dicho anteriormente describe los tres niveles de asociación microscópica, pero la reunión de todas estas partículas extendidas por el espacio a gran escala da lugar al nivel macroscópico de asociación, para formar sustancias elementos, sustancias compuestos y las mezclas homogéneas heterogéneas. Esto es una clasificación de las sustancias desde el punto de vista químico, ordenadas desde la simplicidad a la complejidad. Más aún, si en esta clasificación química en orden de simplicidad a complejidad se extiende o despliega en grandes cantidades por el espacio, formando los sistemas materiales al nivel dimensional nuestro, o más se tiene si se trata de una gran cantidad de sustancia con poca complejidad. Se tienen las sustancias inorgánicas formando grandes cantidades a nuestro alrededor. Tenemos los paisajes geológicos, más aún los astros, planetas, satélites, grandes meteoros, cuya estructura está concentrada más o menos esféricamente de materia electromagnética. En total, nuestra mitad universal material, así como la otra mitad antimaterial en alguna parte, como se verá en la lámina 42. Se distinguen los astros fríos, estables, satélites, meteoritos, asteroides, de los astros calientes, interiormente, energía geotérmica pero sin llegar a la ignición nuclear, como los planetas rocosos y los gaseosos, hasta los astros calientes con energía geotérmica pero con autoalimentación por haber llegado a la fusión nuclear interna, que son las estrellas de muchos diversos tamaños. Las agrupaciones de astros o sistemas de astros, como los sistemas estelares o planetarios, estrellas con corte de planetas orbitantes, las galaxias, los cúmulos galácticos, las redes cósmicas, nuestro universo esférico observable envolvente y el universo total a la mayor escala, con el hemiuniverso material expansivo, nuestra parte, el hemiuniverso antimaterial implosivo.
desde el punto de vista de la complejidad y no tanto por la cantidad, sino por dicha complejidad, se tienen compuestos orgánicos escasos y más escasos aún compuestos bioquímicos, el ADN, las proteínas, ácidos nucleicos, etc., que formarán las células y tejidos de los seres vivos. Aquí empieza la hipercomplejidad, uni y pluricelulares, las plantas, animales inferiores y superiores, así como los homínidos. Complejidad cerebral y mental, desembocando en nuestro planeta, en el ser humano y en otros planetas, en otras vidas y civilizaciones extraterrestres. Y ya enlazamos el lado cuantitativamente inmenso del universo con el lado cualitativamente hipercomplejo en el ser humano en este planeta o en el ser cósmico en otros planetas extraterrestres. De manera que el universo evolucionó durante toda su historia natural para generar al ser humano y otros seres cósmicos, y este evolucionó mental, culturalmente, para comprender el universo a través de la ciencia, física y cosmología. Un viaje de ida inconsciente y de vuelta consciente para la autorrevelación de los secretos del universo, encuentro entre el cosmos y el ser cósmico.